a JP Psicoterapia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con alguna persona cercana o lejana que hemos percibido que tiene dificultades para comunicarse correctamente, volviéndose en ocasiones un problema que puede tener complicaciones a nivel emocional, ya sea por las situaciones de rechazo, burla o incluso la misma dificultad que tienen para comunicarse. El día de hoy estamos con la terapeuta de comunicación humana, Lorena Brito, quien nos va a platicar de manera breve por qué se presentan estas dificultades y cómo podemos ayudar a estas personas. Lorena, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos este espacio y bueno, platicar un poquito de este tema. No sé si nos puedes platicar un poco qué es la comunicación humana o qué es lo que tú haces, ya que pues hemos escuchado un poco de este tema, pero realmente es poco el conocimiento que tiene la gente sobre qué es esto y para qué nos sirve. Claro que sí. La comunicación humana es todo aquello por lo que el ser humano se comunica. Puede ser desde el lenguaje no verbal, el habla, señas. Entonces yo como terapeuta lo que hago es rehabilitar o habilitar en las personas ese tipo de capacidades. Okay. No sé si nos puedes describir un poquito las problemáticas principales que atiendes aquí en tu consultorio. Generalmente vienen niños, varones, entre 2 hasta los 6, 7 años con problemas de habla o de lenguaje. Pero para hablar de la terapia de habla y de la terapia de lenguaje te tengo que explicar qué es habla y qué es lenguaje. Ok, si nos puedes ampliar un poco el tema. El lenguaje es una capacidad humana, una función cerebral superior de códigos, de codificación y de codificación. Entonces, cuando yo te digo algo, tú tienes que saber de lo que estoy hablando para que me puedas responder bajo ese contexto y que podamos tener una comunicación asertiva. Sin embargo, hay problemas y muchos niños y muchas personas no pueden hacer eso. Entonces, para solventar ese tipo de dificultades es que se hace una terapia de lenguaje. Sin embargo, hay niños, que eso es muy común, que vienen buscando terapia de lenguaje cuando verdaderamente lo que buscan es una terapia de habla. Y entendemos por hablar el proceso motor de la producción de ese lenguaje. Una vez que nosotros tenemos el proceso cognitivo, lo tenemos que reproducir de una manera motriz. Entonces, a eso se refiere la conducta, la terapia de habla. Muy bien, muy interesante. Oye, platícame, obviamente me has comentado las problemáticas que vienen, como motoras, cognitivas, todo esto, pero este tipo de trastornos o situaciones, ¿has notado que tengan como alguna consecuencia emocional, psicológica en el niño que tú intervengas o cómo manejas esto? Psicológicamente yo no puedo intervenir porque soy terapeuta de comunicación humana, pero se trabaja de manera interdisciplinaria con psicólogos y con otro tipo de profesionistas para poder trabajar con el niño de manera integral. Entonces, efectivamente tiene repercusiones bastante fuertes. Generalmente ya cuando llegan a consulta vienen porque o la escuela está notando algunas situaciones o en casa se ven situaciones de autoestima, de falta de relación con sus iguales, que prefieren estar con los mayores o que simplemente no quieren hablar. Eso a nivel desarrollo, lo que le corresponde al niño hacer, pues no se considera normal. Entonces es como una bolita de nieve que va creciendo. Empezó con un problema que a lo mejor era un problema de habla o un problema de lenguaje, pero se va haciendo cada vez más y más grande mientras va pasando el tiempo, porque el niño se tiene que desenvolver en diferentes esferas. Entonces se tiene que trabajar de manera conjunta para que el niño pueda ser exitoso y pueda ser beneficiado de manera integral. Ok, perfecto, muy interesante. Pero platícame un poquito, ¿cómo me puedo dar cuenta como padre que mi hijo necesita la ayuda de un profesional como tú? Como sociedad siempre nos dicen que no debemos comparar a nuestros hijos. Sin embargo, siempre existe un punto de comparación, ya sea de otra familia, con sus compañeros en la escuela, con los hermanos, con los primitos. Siempre hay alguien que te hace dudar de lo que está sucediendo con tu hijo. Como papá, el primero que se lo dices es o a la maestra o al pediatra. Pero en muchas ocasiones los pediatras lo que nos dicen es, dales chance, es flojito. O las maestras, no, vamos a ver, o les dan ejercicios de terapia de lenguaje en las escuelas. Y siempre lo que les digo a los pacientes es, esos ejercicios son el paso 87.
Un terapeuta tiene que empezar desde el paso cero, desde determinar el problema de raíz. Claro. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta como papá? Porque siempre hay alguien que te lo puede decir. Y entonces es importante que si tú tienes una inquietud como papá, busques a alguien que satisfaga esa situación en ti. Hasta este momento nos hemos centrado en lo que es en la terapia con niños, pero un terapeuta en comunicación humana como tú puede ayudar a un adulto. Así es, existen problemas de voz, de lenguaje y de habla. Por ejemplo, los problemas de voz están relacionados a problemas gastroenterológicos, que por reflujo o por algunas otras situaciones se modifica la química de las cuerdas vocales, generando problemas de voz. Entonces se les da un tipo de terapia en específico a ese tipo de situaciones. También para los problemas de los adultos mayores existen los problemas degenerativos. Entonces hablábamos al inicio de rehabilitar, que es como reinsertar una actividad o una capacidad que ya el cerebro de ese adulto ya tenía. También existen los accidentes vasculares cerebrales. Ese tipo de accidentes como pueden ser embolias, puede ser un infarto, puede ser un accidente que por ese tipo de situaciones se pierden capacidades cerebrales que impactan ya sea en las partes motrices o en las partes cognitivas. Entonces se hace un tipo de rehabilitación para ese tipo de pacientes. Ok, muy interesante, muchas gracias. Regresando un poquito al tema de los niños, ¿hay alguna recomendación que tú puedas dar a los padres como para poder llevar un desarrollo más saludable en sus hijos? Bueno, el niño tiene que cumplir ciertos requisitos de desarrollo del 1 a los 6 años en las cuestiones del lenguaje y habla. Entonces, si al primer año de vida todavía no está emitiendo primeras palabras, es importante que desde antes seguramente observaron cierto tipo de situaciones, pero que si al año de vida se están dando cuenta, acudan con un especialista, un médico en comunicación humana, un audiólogo, hasta un otorrino, un terapeuta de lenguaje o habla, que comúnmente nos llaman terapeutas de lenguaje. Si después de eso el niño está diciendo palabras, pero únicamente está diciendo palabras sin unir una palabra con otra, entonces ahí lo que se busca es que se le esté estimulando, que no me diga sino que si me está diciendo yo le digo leche, y hasta que cambie el por algo que suene o que se acerque más a leche, se lo doy. De esa manera empiezan a estimular. Las mamás saben perfectamente cómo estimular a sus hijos. Muchas veces entran ahí otros rollos psicológicos, cómo proteger, cómo consentir. Generalmente, y es totalmente válido, muchos problemas vienen porque son niños enfermos, y entonces la manera en que los papás están compensando horas en el hospital o que los papás tienen que salir a trabajar es dándoles todo. Eso, lejos de ayudarles, está perjudicando, porque hablábamos en un inicio de esta parte del desarrollo, cómo una situación puede ir acrecentando otras. Claro. Que al final de los 6 años o al final del preescolar, pues el niño no está con las condiciones necesarias para enfrentarse a la primaria. Entonces ya no nada más es un problema de lenguaje, sino que se une también un problema de aprendizaje. Una cadena, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Entonces estimular de diversas maneras y sobre todo fomentar la participación social, porque en esta época estamos todos con nuestros dispositivos electrónicos que no favorecen en mucho las cuestiones motrices. Ya cada vez menos estamos escribiendo con las manos, generalmente se hace en la computadora o en el teléfono, y lo mismo les está sucediendo a los pequeños. Entonces fomentar las actividades motrices, y que si notan algún problema de lenguaje o que se enferma constantemente, vayan con un especialista y no se queden únicamente con la opinión del pediatra, sobre todo si se queda ese gusanito, como esa sensación de que algo está sucediendo. Ok, perfecto. Y ya casi para terminar, ¿cómo detecto un buen profesional en tu área? Un buen profesional es el que les va a explicar a los papás qué es lo que está sucediendo paso por paso. Un buen profesional en esta área es el que se va a ir al problema de raíz. Vamos a poner un ejemplo. Si tú me traes a tu hijo varón de 4 años que tiene problemas para L, S, D, R, yo te voy a decir, la R se adquiere después, sobre todo porque es niño. Si fuera una niña, a lo mejor sí te diría, bueno, la podemos ir estimulando. Pero para hacer, hay estándares. Para ser un varón, se adquiere un poquito más después. Tú me traes a tu hijo. Entonces yo te voy a decir, ok, el problema es pero viene desde, no sé, tal área, hay que verlo de manera integral. Para eso se hace toda una batería de pruebas en donde se determina cuál es el problema de raíz y si no se determina cuál es el problema más antiguo.
un terapeuta, un buen terapeuta, lo que tendría que hacer es irse a ese paso cero en vez de irse al, a ver, no puedes decir la L, sube la lengua y di L, mira cómo lo hago. No, ese tipo de cosas son irreales. Si fuéramos otro tipo de profesionistas, si yo fuera un terapeuta físico, mientras tu hijo que no camina, no le voy a decir, levántate y camina, porque sus músculos no están acostumbrados a ese tipo de actividad, porque no tiene fuerza, porque no tiene, no sé, buscar el problema de raíz. Suena lógico este tipo de aproximación a la aproximación tradicional, que es, bueno, no la dice, entonces sacó mi librito, porque existe un librito en el que no dice la L, entonces pídele que suba la lengua y diga claro que no puede ni siquiera subir la lengua. Entonces hay que ver, porque a lo mejor no disocia la mandíbula de la lengua, no disocia ni siquiera la cara. Cuando yo le pido que mueva la lengua para acá, se me viene con todo en cabeza. Entonces, ese tipo de movimientos son los que un terapeuta de habla y lenguaje tendría que estar buscando para satisfacer y para que pronto se tenga éxito. Porque si nos vamos al paso 85, lo voy a tener frustrado, lo voy a tener enojado, porque no puede. Entonces, el éxito de la terapia está en que el niño se sienta motivado. Muchas gracias. Una información adicional, vi que durante lo que me dijiste ahorita mencionas como que sí hay ciertas diferencias entre el desarrollo de un niño y una niña en cuestiones del lenguaje. Así es. No entendí mal. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de manera breve? A nivel neurológico existen áreas del lenguaje, por eso las mujeres hablamos más. Ajá. Está comprobado que existen más áreas en el cerebro que se están estimulando por medio del lenguaje, en cambio en los hombres no. Entonces, a nivel desarrollo, y esto no es que lo estoy diciendo yo y que estamos descubriendo el libro negro, sino que hay investigaciones acerca de esto del desarrollo de los niños y de las niñas. Por ejemplo, los niños tienden a ser más grandes en tamaño antes que las niñas, sin embargo las niñas tienden a ser más cognitivamente tienden a tener un desarrollo cognitivo mucho más amplio antes que los niños. En las cuestiones del lenguaje, las niñas tienen muchas más palabras que los niños al primer año de vida. Por ejemplo, en las cuestiones articulatorias, las niñas adquieren antes todos los fonemas, como hablamos los adultos, que los varones. Los varones se tardan casi un año de diferencia para adquirir la R, que es la final, y todo lo que tenga que ver con R. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Y por último, ¿dónde podemos localizarte para contactar? Claro, les doy mi correo electrónico. Sí, por favor. Es con llorena.brito@gmail.com. Muy bien, van a ver que va a aparecer en una parte de aquí abajo. Pues muchísimas gracias, Lorena. Esperamos poder seguir compartiendo información contigo. Y bueno, vamos a hablar próximamente de otro tema interesante, que es la integración sensorial. Véanlo en el siguiente video. Y bueno, si el video les gustó, les invito a que se suscriban al canal, le den like y lo compartan con sus amigos.